Bien, vamos a comenzar la unidad formativa 2 de este módulo que hace referencia a la cosmetología aplicada en nuestro contexto de medicina estética y estética en general. Vamos allá. En primer lugar vamos a conocer una definición y por supuesto que conozcamos también a qué reglamentación está ajustada la utilización de los cosméticos en general. Bien, como definición tenemos que el cosmético es una sustancia o cualquier preparado que esté destinado a la aplicación en la superficie de la piel. Fijaros que estamos hablando de superficie cutánea. Por tanto, tenemos una serie de cosméticos o sustancias que las funciones van a ser limpieza, protección, perfumes o modificar en ciertos casos el aspecto en general, pero siempre a nivel superficial. Quiero que conozcáis que existe una reglamentación que se llama Reglamentación Técnico-Sanitaria Española, que se rige por la normativa de la Comunidad Europea y que sería el Real Decreto mucho más actualizado a fecha del 2018, que ahí lo tenéis totalmente accesible y podéis consultar, que es el 85/2018 de 23 de febrero, en el cual se regulan los productos cosméticos. Esto es importante para, si tenéis curiosidad, para saber cómo debe de ser todo lo que hace en torno a la aplicación de los cosméticos y puesta a disposición del usuario final. Todos los cosméticos deben estar siempre bien diferenciados por lo que sería la diferencia de los productos medicamentosos o productos de farmacia, ¿de acuerdo? Es decir, que hay que tener en cuenta que las administraciones, como ellos he destacado, no tienen nada que ver lo que es la aplicación y objetivo de un producto medicamentoso dermatológico en este caso y lo que sería la aplicación de los cosméticos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ya lo dice la palabra, es decir, si es un cosmético medicamentoso, la finalidad es tratar una patología, mientras que estamos hablando de cosméticos, estamos hablando, primera, de unas aplicaciones en superficie y por tanto de una llegada a estratos determinados, tanto sobre la piel como los anejos que ya conocemos, que sería en este caso las uñas y el pelo. Y fundamentalmente, cosmético, palabra clave, estamos aplicando sobre una piel sana. Producto medicamentoso para la piel, pelo o uñas, para cualquier alteración de campo médico, pues evidentemente ya se tiene otra regulación y por supuesto ya se trataría de unos productos o sustancias medicamentosas para tratar determinadas patologías cutáneas, ya insisto, para el pelo o para las uñas. Nuestro caso en el sector médico estético es siempre sobre una zona totalmente sana. Bien, es importante que conozcamos lo que integra la composición, mejor dicho, de un cosmético. Vamos a desglosar aquí 4 tipos de ingredientes fundamentales y que es lo que caracteriza a cualquier cosmético. En primer lugar, los principios activos. Luego también tenemos lo que se llama excipiente o vehículo, también lo podéis ver en diferentes bibliografías así, los aditivos y los correctores. Ahí con mayor tranquilidad podéis ver en la imagen que os he puesto la diferenciación también para que veáis un poquito los nombres de los diferentes principios que os he detallado en este esquema. Bien, vamos a ver exactamente la función de un principio activo. Bien, pues es lo que da realmente la función principal de un cosmético, ¿de acuerdo? Es decir, son esos componentes responsables de realizar la función de ese cosmético. Es decir, si es un cosmético de limpieza, pues tendrá principios activos, detergentes, etcétera, para limpiar en superficie una piel, ¿vale? O por ejemplo, otro caso que os he puesto, si es un producto solar, contiene filtro solar como principio activo, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. ¿Qué es un excipiente o un vehículo? Bueno, pues ahí tenéis que son las sustancias con las que se mezclan o se disuelven esos componentes activos que he mencionado antes, esos principios activos. Esta sustancia, ya lo dice la palabra, excipiente o vehículo, vehiculiza, es lo que da ese soporte para los demás componentes o ingredientes y además es la sustancia que siempre en la composición de un cosmético está en mayor cantidad. ¿De acuerdo? Siempre vemos en la literatura excipiente. Bueno, pues eso es lo que da ese soporte para que, digamos, sea el vehículo transmisor para que el principio activo llegue a donde nosotros necesitemos con un cosmético. ¿De acuerdo? Tenemos que como principales excipientes en cosmetología sería el agua,
y la grasa, o también están formulados para que sea una mezcla de ambos, ¿de acuerdo? Entonces siempre dependiendo de esa proporción de agua y de grasa vamos a obtener diferentes tipos de emulsión. Emulsión, por tanto, ya sabéis que es la combinación de agua y grasa, ¿de acuerdo? Bien. Otro de los ingredientes serían aditivos, que lo habremos oído perfectamente a lo mejor en el campo de la alimentación, que siempre estamos mirando etiquetas de qué son los aditivos, ¿vale? Pues bueno, son esos componentes que evitan el deterioro del producto y mejoran también el hecho de que tengan una presentación agradable para el usuario. Ahí estarían pues unos colorantes, los conservantes y los perfumes. Conservantes, ya lo dice la palabra, es precisamente para mantener durante un tiempo la buena calidad y la buena funcionalidad de ese cosmético, que bueno, llegue a un tiempo determinado de utilización sin ningún perjuicio en cuanto a la aplicación, o sea, evita el deterioro del producto. Y luego, sobre todo, el hacer más atractivo, pues estaríamos hablando de que tenga un color interesante, que llame la atención e inclusive que sea agradable al olfato. Bien, luego tenemos otros que se denominan correctores y que realmente es para también exactamente mejorar la presentación o inclusive mejorar todavía, mantener esas propiedades más a largo plazo, ¿de acuerdo? Realmente, como os he puesto ahí en cosmética, principalmente sería la misma definición, en este caso cosmética, de lo que serían los aditivos, porque verdaderamente, como estáis viendo, ahí tenemos que en el mercado cosmético tenemos los colorantes, que hemos estado viendo como el epígrafe aditivos, y luego tenemos los conservantes. Aquí en los conservantes es la única diferenciación, que ya meten precisamente los antimicrobianos y sustancias antioxidantes, es decir, para que no se enrancie ese cosmético a través del oxígeno. Entonces meten estos antioxidantes y bueno, como ya he mencionado, pues también el hecho de mantener más a largo plazo sustancias antimicrobianas. Pues ¿por qué? Pues porque un usuario final normalmente también mete la mano en el tarro, en fin, todas estas cosas. Pero fijaros como los colorantes que hemos estado mencionando, los conservantes en este caso más específicos en cosmética serían antioxidantes y antimicrobianos, y los perfumes. Prácticamente estos correctores coinciden con la definición de aditivos. Otras industrias, como puede ser la alimenticia, meten otro tipo de correctores diferentes, ¿de acuerdo? O que coincidan también, pero bueno, no se le mete en una alimentación un perfume especial, como nosotros en cosmética. Bien, vamos a ver las diferentes formas de presentación. Bien, la forma cosmética es, digamos, ese aspecto que tiene el cosmético para ser aplicado, ¿de acuerdo? Entonces, esa aplicación, dependiendo también de la zona a donde vaya destinada y ese efecto que se quiera conseguir, pues entonces tienen unas formas diferentes de presentarse. Ahora vamos a ver algunas de ellas, que nos sonará bueno, pues porque en casa tenemos casi todos cosméticos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la clasificación de las formas cosméticas, ahí os he hecho la más sencilla, que sería, por ejemplo, un cosmético en forma cosmética líquida. Pues ahí tenéis desde unas leches limpiadoras fluidas o inclusive una leche para dar un masaje ligero, para hidratación de la piel, en las piernas, una leche corporal que se llama, o unas lociones que bueno, ya sabéis que son muy acuosas, la presentación totalmente líquida, para completar una limpieza del rostro. Luego tenemos también, por ejemplo, una presentación sólida. Dice, bueno, pues ¿qué forma cosmética se nos ocurre? Pues bueno, en estética decorativa estarían los polvos digamos en pastilla, ¿de acuerdo? Lo que se llaman polvos comprimidos, o lo que se llama también pastillas serían las pastillas de jabón, Eso sería una forma sólida de un cosmético, ¿vale? Bien, semisólido o pastoso, pues ya tendríamos esas mascarillas, se incluyen aquí precisamente las cremas y geles, que son las cremas una emulsión.
pero ya digo, mascarillas o si ya estamos hablando de cuerpo en el contexto más, digamos, de tratamientos, pues esas mascarillas con limos o barros, etcétera, en general, que bueno, tienen esa consistencia mucho más pastosa y que normalmente se tiene que adicionar agua, ¿vale? O inclusive lociones, etcétera, ¿vale? Son para hacer mezclas, entonces realmente ya es otra consistencia, se llama semisólidos precisamente por eso. Bien, lo que más abunda también son las emulsiones, que como ya os he comentado es la mezcla de dos sustancias. Las emulsiones características en cosmetología, como ya os he mencionado anteriormente, es la mezcla de agua y de grasas. Entonces esta mezcla de agua y grasas se denominan emulsiones y se mantienen dispersas porque tienen incorporado, ya sabéis, entonces ahí otra palabra, un tensoactivo. El tensoactivo es precisamente lo que hace que se mantengan unidas y que no quede separada el agua de lo que es, digamos, la sustancia grasa en el mismo cosmético. ¿De acuerdo? Vamos a ver una explicación de lo que serían emulsiones y así, bueno, pues tenemos un poquito esa información adicional para que conozcáis las diferentes formas de emulsión, ¿vale? Hemos aprendido que las soluciones son la mezcla de dos o más sustancias en la misma fase. Se trata de un soluto que se disuelve en un disolvente. Sin embargo, existen ciertas sustancias que simplemente no quieren asociarse a otras, como es el caso del aceite y el agua, que al unirlas forman dos capas diferenciadas. Esto se debe a que son sustancias inmiscibles entre ellas, o en otras palabras, no se mezclan. Aun mezclando con fuerza estos dos líquidos, resultaría imposible que se unieran entre sí. Pero analicemos el caso. Cuando agitamos el recipiente, las gotas de aceite se encuentran dentro del agua. Esto sería una emulsión. Pero, ¿qué creéis que pasaría si dejamos reposar la emulsión durante unos instantes? Dado que el agua y el aceite son inmiscibles, las gotas de aceite volverían a su capa original. Pero apliquemos esta teoría a la vida diaria. Las emulsiones más cotidianas son la leche, la mayonesa, el helado y la pintura. Estas emulsiones son en su mayoría gotitas de aceite en agua, aunque podemos encontrarnos la mezcla al revés, es decir, agua en aceite. Un ejemplo de esto es la margarina, las lociones o las cremas faciales. Pero volvamos al helado. El helado es la emulsión más popular, cuyos ingredientes principales son la leche o la crema, el azúcar, aromatizantes y colorantes. Entonces, ¿qué es lo que podría evitar que todos estos ingredientes se separen? Para ello, existen algunas sustancias llamadas emulgentes. En este caso, nuestro emulgente sería la yema de huevo, cuyo emulsionante activo es la lecitina. Poca lecitina haría que el helado se separara, y demasiada arruinaría su textura y su sabor. Pero poniéndonos un poco más técnicos, todos los emulsionantes tienen dos partes: una cadena hidrofílica, amante del agua, y una cadena lipofílica, amante del aceite. Por lo tanto, cuando añadimos el emulgente, la parte hidrófila tenderá a juntarse con el agua y la parte lipófila con el aceite. Esto evitará la separación de las dos sustancias y, por lo tanto, estabilizará la emulsión. En resumen, una emulsión es la mezcla de dos sustancias inmiscibles, la una con la otra, y la única forma de estabilizar dicha mezcla es con emulgentes. Bien, aunque verdaderamente el ejemplo ha sido en un contexto totalmente de alimentación, pero bien podéis entender que el llamado emulgente sería en este caso lo que nosotros en cosmetología denominamos un tensoactivo, ¿de acuerdo? Entonces de ahí es lo que hemos comentado de que pueda ser un agua en aceite o un aceite en agua. Eso es lo que luego en cosmética diferenciamos para que sean, digamos, unos productos con diferente función, más hacia unas aplicaciones más ligeras, menos pesadas y sobre todo pues a lo mejor para indicado en casos en los que no nos interesa aportar excesivamente grasa porque hay una presencia de sebo excedente. Es decir, que como veis todo está muy
orientado en cuanto a la zona del cuerpo, a aplicar el tipo de objetivo que se quiere alcanzar, y sobre todo también en nuestro caso para también tener en cuenta la aplicación, si va a ser más para una duración durante el día con la influencia del medio externo, o ya digamos como puro tratamiento que denominamos. Es decir, que eso todo va correlativo con respecto a todos estos aspectos que estamos mencionando, y sobre todo también para los tipos diferentes de piel. Bien, más o menos yo creo que se ha podido entender con esta visualización. Bien, hay que ver también de qué manera se pueden clasificar los cosméticos. La más fácil para nosotros y la más utilizada es a través de su función. La primera serían los productos de higiene. Los productos de higiene serían los clásicos si es en el caso de las mujeres que vamos maquilladas, como en los hombres, aunque no vayan maquillados. Es decir, que igual que tenemos unos productos de higiene corporal a través del baño o la ducha, pues también tenemos dentro del sector dermocosmético, pues para la buena limpieza de la superficie cutánea del rostro, en este caso. Bien, entonces aquí sería diferentes formas de presentación, recordando, sería pues las leches limpiadoras, aguas micelares, que sería otro caso, las lociones, ¿de acuerdo? También se incluyen productos de higiene en los diferentes tipos de peelings, desde los peelings químicos, por ejemplo, a los diferentes otras presentaciones de peelings cosméticos. También dentro de ellos podríamos mencionar los peelings cremosos, que se aplican como si fuera una mascarilla, después se retiran. Es decir, todo esto incluiría también el epígrafe de productos de higiene. Recordar también el sentido lo tiene perfectamente, puesto que es una exfoliación y complementa al proceso de higienización de la superficie de la piel. A recordar también que es vital la importancia de las lociones después de utilizar estos productos, aguas micelares o diferentes formas de presentación cosmética para desmaquillar o limpiar la superficie de la piel. Las lociones lo que hacen, recordamos, es regular enseguida el equilibrio del pH, porque hay que tener presente también que un producto de higiene lleva sustancias detergentes. ¿Eso qué significa? Que va a desengrasar también para llevarse secreciones sebáceas, células muertas, grasa propia de los productos que llevamos durante el día aplicados en la piel, etc. Entonces, las lociones, hay personas que no lo utilizan, pero verdaderamente tiene su importancia porque nos ayudan a regenerar de una manera más rápida el manto hidrolipídico, ¿vale? Bien, luego tendríamos los productos de mantenimiento. Estos productos de mantenimiento ya son los que tienen un objetivo concreto, es decir, bueno, pues voy a utilizar, por ejemplo, un producto que es específico para el contorno de los ojos, ¿de acuerdo? Especialmente contorno de los ojos y las ojeras. Eso sería un producto de mantenimiento. Otro específico para mi protección solar, pues es un producto de mantenimiento. Otro específico para prevenir la aparición de las arrugas, ¿de acuerdo? Del envejecimiento, de la mímica, pues bueno, lo que estamos haciendo es hacer que esa arruga sea más hidratada, esté más jugosa y por tanto no tan marcada, tan ajada. Bien, ahí vamos reconociendo entonces diferentes funciones y por supuesto son cosméticos que denominamos dentro del epígrafe mantenimiento, ¿vale? Bien, en cuanto a protección, sobre todo hacemos referencia a protección respecto a los agentes externos. Pongamos, por ejemplo, oye, pues estas personas que están trabajando a la intemperie, pues bueno, pues tienen que tener su buena hidratación al mismo tiempo de la protección de los agentes externos, pues porque, oye, la climatología, pues oye, son de muchos vientos fríos, cortantes en invierno, pues pierden mucha agua, pues entonces ahí pues tendrán diferentes formas cosméticas según la climatología, según también el tipo de radiación solar, etcétera, ¿vale?
Es decir, tenemos que proteger la piel, eso queda muy claro durante el día, frente a los agentes externos. Inclusive estamos hablando ya de no solamente polución externa, sino también las luces frías que también estamos sometidos en el trabajo. No solamente las cenitales de techo, sino también estamos hablando inclusive de la protección de nuestra piel frente a también las pantallas, en este caso de un ordenador, de iPads, teléfonos, etcétera, ¿vale? Bien, y luego de tratamientos, pues es por ejemplo tenemos el caso de que se paute unos productos específicos para las manchas, ¿os acordáis de las hipercromías? Otro producto específico para, digamos, aportar también un complemento en los procedimientos médicos de los inyectables a base de colágeno, ácido hialurónico, ¿de acuerdo? Y luego estarían los de decoración que denominamos, que estarían pues desde los que dan color y digamos armonía saludable, pero basado sobre todo en el color. Estaría todos los de maquillaje a nivel de rostro, inclusive de cuerpo, todo lo que sea en general pues la decoración sobre el pelo, en las pestañas, cejas, en fin, todo lo que guarda relación en sí mismo con el maquillaje, ¿vale? Inclusive las uñas. Bien. Es importante también conocer, porque así tendremos claro lo que es la diferencia siempre de los cosméticos, tanto que puedan ser de utilización en la clínica de medicina estética, como en sí mismo los cosméticos que se pautan para uso domiciliario. Bien, vamos a considerar en general el concepto de absorción o vías de penetración de una sustancia a través de la piel. Ahí os he puesto las diferentes fases y con un gráfico interesante, porque vamos a llegar a dos términos que nos interesa, que será cuando decimos que ese cosmético o esa sustancia ha llegado a una penetración cutánea, y cuando ese cosmético puede utilizar una vía de absorción realmente, y en este caso percutánea, también denominada transepidérmica, ¿vale? Bien, en primer lugar, que tengamos presente que para llegar a lo que es concepto de penetración cutánea, tenemos que la primera fase sería ese reparto o expansión o aplicación en superficie de ese cosmético sobre la capa córnea, ¿de acuerdo? Ahí tenemos ese primer gráfico de mano izquierda, estamos con la aplicación sobre la misma capa epidérmica, la más externa en concreto, Fijaros, la epidermis en concreto, capa córnea. Bien, luego ya tendríamos el siguiente paso, que ya va penetrando y haciendo esa difusión a las capas epidérmicas celulares, es decir, que estamos todavía en una capa epidérmica, ¿de acuerdo? En todos los estratos que hemos visto de biología cutánea, o sea que ya no sería la capa más superficial, sino que ya va sedimentando, va difundiendo la sustancia a planos más profundos. Y cuando ya tenemos que han pasado por esa capa inferior totalmente de lo que sería la epidermis, y ya está llegando al sustrato en contacto con la dermis, que por eso se caracteriza, ahí os lo he puesto en el gráfico, porque ya estamos en los últimos planos epidérmicos y ya en contacto de la unión dermoepidérmica, porque ya está muy próximo en los vasos sanguíneos. Ahí entonces es cuando denominamos penetración cosmética, ¿de acuerdo? Es decir, está ya llegando a ese límite entre epidermis y dermis. Finalmente ya hablamos cuando ya pasa a circulación sanguínea, como sería en el tejido conjuntivo dermis, que ya está ahí ese capilar sanguíneo, o los capilares sanguíneos, perdón, en general, es cuando denominamos en sí mismo una absorción. Vamos a comentar y a desarrollar un poquito el concepto de absorción percutánea o transdérmica a continuación, para que sepáis un poco estos conceptos, ¿vale? Bien, aquí vamos a seguir entonces con esos mecanismos y vías de penetración. Fijaros, dentro de las vías de penetración tenemos la vía transepidérmica, que es la que tenemos ahí en el gráfico, ¿de acuerdo? La número 1 es la más importante, porque es
justamente lo que hemos comentado. Es la vía de aplicación en superficie, en la capa córnea, y luego ya poquito a poco con el tiempo se va haciendo esa difusión. Bien, pero sobre todo ya vamos a matizar esa difusión hacia planos más profundos dentro de lo que sería la epidermis y casi llegando a la unión dermoepidérmica. Tenemos dos caminos, la vía intracelular, como ahí os he destacado en rojo, y la vía intercelular. Bien, la vía intracelular lo que implica es esa difusión de esa sustancia cosmética a través de los queratinocitos, ¿de acuerdo? Y luego la vía intercelular es cuando ya penetra esa sustancia o sus principios activos a través de los huecos celulares, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí lo tenéis en el gráfico bien comentado. Y destacaríamos la vía transanexial, que como dice la palabra, es a través de los anejos, y lo más fácil ya es localizar el folículo sebáceo o pilosebáceo en el caso de que hubiera pelo, y luego también las glándulas sudoríparas, ¿vale? Estas dos vías, la número 2 y 3, que es la vía transanexial, realmente se utiliza poquito en cuanto a la presentación cosmética. O sea que verdaderamente la vía transepidérmica, que es la que os he comentado con la flecha número 1 y que aborda estas dos de color rojo, es la que más tenemos en vía cosmetología, ¿de acuerdo? Bien, y luego, ¿qué es lo que hace que, además de tener el concepto de planos cutáneos, tengamos esa defensa frente al medio externo? Pues bien, ya lo hemos comentado, aunque en la capa más externa tenemos las células muertas en sí mismas, sin núcleo ni nada, pero sí hay que tener en cuenta que todas las células tienen una membrana que, aparte de las que ya están muertas en sí misma, bueno, pues tenemos, como hemos visto, al entrar en planos celulares epidérmicos, pues claro, sí que están las células vivas, ¿de acuerdo? Entonces hay esas células que están haciendo a modo de muro por su disposición, pero cada una de ellas, si la analizamos como una unidad, cada célula tiene a su vez otra coraza, que sería la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Esa es otra barrera física. Entonces, dentro de lo que sería la membrana, vamos a reconocer ciertos ingredientes antes de llegar al intersticio celular y después su núcleo, esa naturaleza de la membrana, de qué está compuesta y qué es lo que hace que sea en sí misma otra segunda barrera o coraza frente a los mecanismos de penetración. Bien, en sí mismo la definición sería que la membrana es la que controla qué moléculas son las que van a atravesar esa membrana celular con el objeto de mantener la concentración adecuada de los diferentes solutos entre el medio interno y el medio externo. Es decir, yo soy membrana y yo soy quien dice quién va a pasar al interior de mi célula, o sea, de mi intersticio celular, y quién voy a dejar fuera, ¿de acuerdo? Entonces, además me voy a encargar de que haya un equilibrio entre lo que haya por ahí fuera que resulte interesante y lo que yo vaya a aceptar. Bien, los nutrientes, ahí os pongo, entran en el interior de la célula, y luego los productos de desecho salen exactamente igual a través de esta membrana, ¿de acuerdo? Tenemos unos mecanismos que facilitan esa apertura o ese cierre, esas puertas, digamos, para que yo, membrana plasmática, facilite todos estos intercambios metabólicos. Y ahí tenéis en el gráfico los diferentes componentes de una membrana celular. Sería la número 1, esa forma que tenéis ahí, totalmente en rosado, serían las proteínas, que bueno, ahí os han puesto diferentes formas de apertura que tienen las proteínas frente al medio externo, pero bueno, no vamos a hablar ya de las vías pasivas, activas, de cómo se realiza. Simplemente que la estructura de la membrana plasmática se forma por proteínas, que son las de color rosado. Tenemos también luego los lípidos, como ahí os he comentado, y tenemos los lípidos ahí en el número 2, ¿de acuerdo? Con esas cabezas polares que también os sonarán.
Y luego también tenemos los glúcidos o los azúcares también, que sería la que tenemos en ese color y que está indicado color pues bueno, así más vinoso, y que sería el ingrediente con el número 3, estoy viendo, ¿de acuerdo? Bien, con que conozcáis que la membrana plasmática no es un papel de seda, algo así sencillo, no, está también formado precisamente por proteínas, por grasas o lípidos, en este caso, y también por unos glúcidos o azúcares, ¿de acuerdo? Y estos ingredientes son los que abarcan y protegen el interior celular con todos los orgánulos propios de una célula, ¿de acuerdo? En este caso, una célula cutánea. Bien, vamos a ver este vídeo que nos va a, digamos, a situar mucho más en el aspecto microbiológico y entenderemos un poquito más, ¿vale? Entre la maquinaria bioquímica del interior celular y las duras condiciones del exterior se extiende la membrana plasmática. Resulta sorprendente la extraordinaria flexibilidad de este complejo molecular. Vamos a comprobarlo. La presión ejercida consigue deformarla, pero rápidamente su estructura se recupera. Las moléculas de lípidos espontáneamente reconstruyen la doble capa, debido a que poseen una cabeza polar que interactúa con el agua y colas no polares que la repelen. Añadamos colesterol y unos pocos oligosacáridos, y ya tenemos la estructura básica de la membrana plasmática. Dispersas en esta estructura básica nos encontramos con distintos tipos de proteínas. Algunas de ellas reciben señales del exterior celular. Otras transportan nutrientes hacia el interior. Así, podemos concluir que la estructura de la membrana plasmática es un mosaico de lípidos, oligosacáridos y proteínas. Estas moléculas no permanecen fijas en la estructura, sino que pueden cambiar de posición, por lo que se dice que la estructura de la membrana es un mosaico fluido. Vale, vamos a ver qué factores afectan también a esa permeabilidad cutánea, es decir, aparte de la naturaleza que hemos estado viendo, aparte de las posibles vías de penetración de un cosmético, también hay una serie de factores que pueden facilitar esa entrada de los principios activos que integran un cosmético. En primer lugar, os he puesto, por ejemplo, la integridad de la piel, es decir, que la piel esté sana, que ese es el fundamento de aplicación de un cosmético, es decir, cuando ya hay alguna interferencia con algún corte, alguna patología cutánea, etcétera, pues indudablemente no entraría dentro de la aplicación cosmética en esa zona, ¿vale? La edad del individuo también influye. Tener en cuenta que una piel joven está, pues bueno, todo en plena actividad de novedad de su propio mecanismo, mientras que una superficie de una piel de una persona, un anciano por ejemplo, pues ya tiene otra serie de complicaciones porque hay mayor lentitud en la regeneración, todo está más enlentecido en general. La superficie de aplicación también es diferente, si estamos trabajando una zona mucho más pequeña o una zona más grande. Es decir, es más que nada para que tengáis un poco de información complementaria respecto a estos aspectos. Hay otros factores que están dependientes también del componente activo o sustancia activa, recordad, que bueno, pues la naturaleza, bueno, pues si es hidrófila, hidrófoba, etcétera, el pH de ese principio activo, en qué concentración está, cuánto pesa, es decir, que es propiamente ya la sustancia activa, la formulación en sí mismo la que hace que sea especial la permeabilidad ante ese principio activo, ¿de acuerdo? Para eso ya los laboratorios son los que se encargan de reunir todos estos conceptos que estamos aquí presentando, y lo que más les interesa a cualquier laboratorio indudablemente es llegar, según la función de que esté estipulado ese cosmético, según, repito, su función, pues está elaborado la química cosmética adecuada, ¿vale?
Y luego otros que son dependientes del vehículo, recordar que es vehículo o también llamado excipiente. Bien, pues hay algunos vehículos o excipientes que sabéis que es lo que decíamos que está en mayor proporción en la presentación cosmética, pues hay vehículos que además también son capaces de hidratar a nivel superficial, ¿de acuerdo? Entonces esa hidratación facilita también la vehiculización del principio activo. Y luego también es lo que os estoy comentando ahí, ya me he adelantado, que tienen esa capacidad de penetración, ¿de acuerdo? Bien, y luego, aunque ya sería excesivamente una información demasiado amplia y extensa, pero bueno, para que os suene exactamente algunas de las sustancias que son las que se denominan vectores en cosmética. Los vectores realmente son los que facilitan precisamente esa llegada del principio activo a ese lugar concreto, es decir, a esa diana del plano de la piel que nos interese, ¿de acuerdo? Bien, entonces os he puesto varias formas cosméticas, pero esto ya sería simplemente para que os suene terminología, porque en el ámbito diario del consejo profesional prácticamente nos vamos a situar más en hablar de principios activos y de funcionalidad de ese cosmético, más que en hablar excesivamente de cosmética. Esto es más que nada a nivel de que conozcáis un poquito de química cosmética en superficie, pero bueno, es interesante que lo conozcamos. Os sonará, por ejemplo, los liposomas, Bueno, pues mira, este principio activo veo en la etiqueta que está elaborado a base de liposomas. Pues bueno, un liposoma precisamente es lo que os he puesto ahí en un gráfico, ¿de acuerdo? Es ese vehículo al mismo tiempo que por su morfología, estructura química, lo que hace es que engloba en sí mismo al principio activo y bueno, pues es un tipo de vehiculización para que llegue de una forma más afín porque es una forma muy afín a la naturaleza propia de la piel humana, ¿de acuerdo? Bien, pero además de los liposomas hay cada vez vectores cosméticos que en química cosmética están avanzando mucho, ¿de acuerdo? Están lo que hoy en día se llaman nanopartículas, microesponjas, es decir, es más que nada un poquito información, cristales líquidos, que son los que veis, por ejemplo, que están en el frasco y tienen diferentes formas geométricas algunos. Hay microemulsiones, es decir, que ya las formas cosméticas, en función de ese vehículo o vector que facilita que además llegue un poquito más allá, porque ese es siempre el objetivo de la química cosmética, pues también tiene, vuelvo a repetir, se denominan diferentes vectores cosméticos, que ahí son los que he detallado. Más que nada lo dejo ahí para que conozcáis, entre ellos también están nuevos ingredientes de origen sintético, de laboratorio o de origen animal, vegetal. Sabéis que hoy se tiende más a la química cosmética más de tipo vegetal o inclusive de laboratorio y menos de origen animal, ¿vale? O derivados de silicona también, que también están hoy en día muy de moda, por ejemplo, Pero vamos, esto es más que nada una presentación de terminología, pero sí que sería interesante que conocierais que, por ejemplo, cuando se hable de unas ciclodestrinas o que esa base de unas nanopartículas, que dices, bueno, ¿y esas nanopartículas de qué va? Bueno, pues es precisamente esas nanopartículas o esos liposomas, realmente es un vector cosmético que va a ayudar todavía mucho más a que ese principio activo llegue a donde tenga que llegar en la escala, digamos, de los planos profundos de la piel, según hemos estado estudiando hasta ahora, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más por esta lección y bueno, pues confío que todo haya sido, digamos, bastante dinámico y totalmente comprensible para vosotros.